Damos inicio entonces a la clase de hoy, donde vamos a desarrollar el tema de inmovilizar paneles, que es un tema bastante sencillo, igual que el de quitar duplicados y el de dividir texto en columnas. Son temas sencillos. Aquí tenemos este ejemplo, ejemplo inmovilizar paneles, que lo tenemos en la plataforma en talleres varios. Aquí tenemos esta base de datos, no es tan grande, de código, ítem, unidad, tipo, familia, stock, mínimo, stock, solicitar. Como les decía en el día de ayer, en los últimos minutos, nosotros podemos inmovilizar las filas o las columnas dependiendo de lo que nosotros deseemos hacer. Por ejemplo, aquí, esta base de datos, yo quisiera inmovilizar toda la primera fila. Yo me debo ubicar una fila debajo, pero a partir de la primera columna. La columna, no me puedo ubicar aquí, no sea mi recomendación. Se ubica aquí. En A2 nos vamos a la pestaña Vista. Nos vamos aquí al grupo Ventana. Y aquí tenemos el comando Inmovilizar. Abrimos aquí. Tenemos tres opciones. Inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. Si yo me ubico acá, o aquí, por ejemplo, en C5, estoy ubicado en C5 y me voy a inmovilizar, tengo que inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior y inmovilizar primera columna. También la puedo inmovilizar si quiero la primera fila. Yo vengo aquí, inmovilizar fila superior y también me va a aparecer una línea exactamente debajo de la celda de la fila 1. Entonces hago clic en inmovilizar fila superior. Observen la línea aquí que aparece. Y si yo me comienzo a desplazar hacia abajo, miren que la información se va ocultando, pero los encabezados de cada columna permanecen. Para desactivar eso, nos vamos a inmovilizar nuevamente y escogemos la opción movilizar paneles. Puedo estar ubicado también en A2, como dije en un principio. Inmovilizar fila superior. El mismo efecto. Movilizar paneles. Puedo estar en H23, inmovilizar fila superior. Esta es un efecto. Siempre y cuando yo seleccione la opción correcta. Ahora, que yo quisiera mantener visible la primera columna, a medida que yo me desplazo hacia mi derecha. Me voy aquí a inmovilizar y selecciono inmovilizar primera columna. Observen que hay una línea, aquí está la línea, guía, y a medida que yo me desplazo hacia mi derecha, la información se va a ir ocultando. Claro, todavía no se oculta porque no tenemos suficientes columnas, pero a medida que yo me voy desplazando, miren, allá la columna J, L, K, L, M, la información se va ocultando, pero me mantiene visible la primera columna, que es la que yo deseo los códigos, para ver a qué código corresponde el stock mínimo, el stock, si hay que solicitar o no. Y para movilizar los paneles, me dirijo nuevamente a inmovilizar y selecciono la opción movilizar paneles. Preguntas cómo funciona el comando de inmovilizar fila y movilizar columna.
No hay preguntas, está clarito, ¿eh? Está sencillo. Bueno, ahora yo quisiera inmovilizar, digamos, código y la columna de ítem. Código e ítem. Quisiera inmovilizar la columna, las columnas esas. Si yo me ubico aquí, donde dice kilogramo, o me coloco aquí en unidad, y a inmovilizar, y selecciono inmovilizar paneles, está. Estoy ubicado aquí, unidad, y dice inmovilizar paneles. Yo quería inmovilizar la columna de código y de ítem. Ahora, a medida que yo me desplazo hacia allá, observen. ¿Dónde me ubiqué? Me ubiqué una columna después de esas dos que yo quería mantener inmovilizadas. Nuevamente, inmovilizar paneles. Pero si yo quisiera inmovilizar, digamos, el código 101 que tengo aquí, que creo que no se repite, los códigos 101, a partir del código 101, y que me lo mantenga, bueno, en ese caso ahí no me va a mantener visible, pero puedo hacer las dos cosas a la vez. Bueno, que mantenga inmovilizado, o sea, que muestre esta información, la mantenga fija, esta. Entonces aquí, yo me ubico, por ejemplo, en clavos de madera, para madera, CC, de 1 pulgada, me voy a inmovilizar y escojo inmovilizar paneles, observe la línea. A medida que yo me desplazo hacia abajo, he inmovilizado, además de las cabeceras de las columnas, he inmovilizado los códigos 100 y 101. Inmovilizar paneles. Ahora, yo quisiera inmovilizar esta fila que tiene los encabezados, y quisiera inmovilizar hasta la fila 10. La 10, perdón, quiero movilizar hasta la fila 10 y quiero mantener inmovilizado esto también. Todo esto. O sea, estas columnas. Y aquí hasta la fila 10. En este caso, quiero movilizar filas y columnas. Filas y columnas. Hasta la fila 10 dije. Entonces, yo aquí tengo que buscar un punto central para ambas. Porque quiero mantener inmovilizado esto, pero también quiero esto, de modo que cuando yo me muevo hacia la derecha solamente se mantiene esto. Y si me muevo hacia abajo, se mantenga todo esto. Entonces yo tengo que buscar un punto central para ambas. Y ese punto central pudiera ser aquí, en E11. Yo me voy aquí a inmovilizar, y en este caso escojo inmovilizar paneles. Fíjense la línea que apareció aquí. Si me desplazo hacia abajo, voy a utilizar la barra de desplazamiento vertical para observar. Miren, la línea aquí abajo. Punto medio, para ambas. Entonces, yo estoy aquí. ¿Verdad que eran los sí, tenía que ubicarme arriba. Bueno, aquí tengo, si me desplazo hacia la derecha, se van a ocultar esas columnas, más no las columnas de unidad y tipo. Si me desplazo hacia abajo,
se van a ir ocultando las que están fuera de esa área y yo no seleccioné para inmovilizar. Entonces, nuevamente, inmovilizar panel. Vuelvo, lo repito. Aquí yo quería arpillera y vamos a ponerlo aquí. Aquí, inmovilizar las filas que están arriba y las que están a la izquierda. Las columnas que están a la izquierda. Inmovilizar, usar panel. Ahí está. Tengo a la fila 10 permanece y también si me desplazo hacia la derecha, tengo inmovilizado todo. Tiene fijo código, ítem, unidad y las primeras 10 filas de información. ¿Preguntas? Profesor, para inmovilizar código, ítem y unidad, usted se colocó en la celda de la columna D, en alguna de esas, ¿verdad? Sí. Sería como al lado. Aquí, Ajá. por ejemplo, hasta aquí, usted quiere movilizar esto, yo me coloco aquí. Cualquiera de estas celdas, me voy a movilizar panel. Entonces, a medida que yo me desplazo hacia acá, ahí está. ¿Está observando? Sí, profesor. Gracias. Tenemos aquí, entonces, pero ahí sería todo lo que está, este es un punto central. Para usted poder movilizar solamente la columna A, código, ítem y unidad, entonces usted se debería que ubicar aquí. Cuando es toda la columna de inmovilizar panel. Aquí yo me muevo hacia acá. Esto, más no, esto no. Aquí, bueno, aquí también es punto central, ¿verdad? Aquí porque estoy ubicado ahí. Entonces ahí sí tendríamos que ubicarnos ya en la primera columna. Vamos a ver otras prácticas. Dice aquí, movilizar el rango B1 a B, columnas A y B. Tiene la indicación acá a la derecha. Acá. Movilizar el rango B1 a B5 y las columnas A y B. A ver, ¿quién lo desarrolla? Voluntario. Movilizar el rango B1 a B5 y las columnas A y B. ¿Dónde me tendría que ubicar? Buenos días, profe. A y B. Me ubicaría en C5. No sé ¿Dónde? si C5, en la columna de la C5. Me colocaría allí. Queremos inmovilizar el rango B1 a B5 y las columnas A y B. ¿Qué dice que en C5? Ajá, creo que sí. Allí me voy a vista, inmovilizar
Quizás. Paneles. Inmovilizar paneles. Ajá. Ahí está inmovilizando hasta el rango de B5, porque en realidad es el rango, es un rango desde A1 hasta B5. Está Entonces inmovilizando. sería más abajo, en la abajo. Correcto, correcto. En la, Pero, entonces sí estaría inmovilizando las columnas A y B. Más sin embargo, no está inmovilizando la fila 5 porque tiene que ubicarse. Porque me ubiqué justo en la 5, tiene que ser entonces en la 6. Y la 5 la oculta, ¿la está observando? Se está ocultando. Tiene que ocultarse una por debajo. Entonces vamos a movilizar paneles, o sea que se tendría que ubicar en C6. Este C6, al establecer inmovilizar paneles, él va a trazar una línea aquí, una columna a la izquierda y una fila por arriba de donde estoy ubicado. Eso es lo que hace inmovilizar paneles. ¿Sí? Inmovilizar paneles, ahí está. Entonces yo vengo, fíjese, ahora sí, ¿eh? Y si me desplazo hacia mi derecha, también. Ocultando sexo, sueldo y todo. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Por qué tiene que ser en la C6? Porque en la C6 ahí dice B1 y B5, no entiendo. No, o sea, B1 a B5 es lo que tiene que mantenerse fijo. Ajá, pero ¿por qué hay que hacerlo en la C? Eso es lo que no entiendo, ¿no? Porque yo quiero también movilizar A y B. Ah, O sea, quiero movilizar, quizá la pregunta, B1 y B5, o sea, verlo desde el punto de vista también de las columnas, de que esas columnas se tienen que mantener visibles, no solamente las filas estas, las 5 primeras, hasta la fila 5, sino también si me desplazo hacia la derecha. Ya, tienen que mantenerse visibles, aparte de las 5 primeras que también tienen que mantenerse visibles. ¿Observaste? sí, No profe, lo ya, enfoques, ya. Ajá. no lo enfoques que son las 5. Quizás aquí de repente yo he puesto inmovilizar las 5 primeras filas y las columnas A y B para verlo más claro. Ya, Ujú. Más o vamos menos. al 3. El 3 dice, vamos aquí. Dice inmovilizar la fila 1. A ver quién lo desarrolla. Inmovilizar la fila 1. ¿Eh? Buenos días, profesor. Dale, compañera, dale, compañera. Bueno, voy a hacer el intento. Ojalá me dé. Vista, Espera un momento. ventana y inmovilizar. Me tendría que ubicar en la fila 2. Que se me perdió esta la...
Me decía, inmovilizar la fila 1. ¿Se ubica dónde? Me ubico en la fila 2. Primero me tengo que ubicar en la fila y luego entonces ir a... ¿Puede ser en cualquier celda de la fila 2? ¿Puede ser que? En cualquier celda de la fila 2. Bueno, sí. Sí. Si yo me ubico aquí, en Avenida Víctor Launde, y voy a pista, inmovilizar, ¿qué voy a seleccionar aquí? Inmovilizar paneles. Ah, no. Inmovilizar fila superior. Movilizar fila superior. Ahí está. De modo que al desplazarme hacia abajo se mantiene. O sea, en estos casos donde necesitamos inmovilizar la primera fila, yo puedo estar ubicado en cualquier parte de mi base de datos. Si yo vengo aquí, inmovilizar panel, y yo puedo estar aquí, digo inmovilizar fila superior, pero yo estoy ahora mismo ubicado en E14, inmovilizar fila superior. Y miren, preguntas. Voy a cerrar aquí. Vamos, aquí tenemos un taller, dice taller de inmovilizar panel. Abrirlo. Este nos dice, vamos a buscar para ver si tenemos la indicación aquí abajo. Bueno, vamos a establecer un enunciado. Esta base de datos, que tengo 1623 registros, yo quisiera inmovilizar hasta la fila 10 y hasta la columna de área. Hasta la fila 10 y hasta la columna de área. ¿Dónde me tendría que ubicar? Tendrá que ubicarse en F11, profesor. F11. Y en movilizar panel. F11. Vamos a vista, movilizar panel. Panel. Correcto. Ahí se ve, ahí a simple vista se ve, miren. Y estoy ubicado acá. Una columna después de donde yo quiero, hasta donde yo quiero inmovilizar las columnas. Y una fila por debajo de hasta donde, donde yo quiero inmovilizar. ¿Listo? Es todo. Si me desplazo hacia abajo, se permanecen los 10 primeros registros. Si me desplazo hacia la derecha, ¿sí? Desplazo hacia la derecha, aparece fijo hasta la columna de. ¿Ya están observando cómo funciona esto? Sí, profesor. Y es una herramienta sí. que de gran utilidad en aquellas bases de datos donde necesitamos ver la información a qué se refiere este. Póngase a ver que usted tenga varias columnas numéricas de sueldos y de descuentos y cuando usted se está desplazando hacia abajo ya usted pierde
toda esta información. La mente no se acuerda, pero ya con tantas columnas numéricas, uno en ese momento no sabe a qué se refiere esto o esta columna, ¿no? Entonces, necesitamos mantener visibles ya sea los encabezados de filas o los encabezados de columnas, dependiendo de lo que uno necesite en ese momento. Si yo quisiera que el taller solamente tiene esta. Yo quisiera, en este caso, inmovilizar solamente hasta la columna de apellido materno. ¿Dónde me tendría que ubicar si quisiera inmovilizar solamente hasta apellido materno? En la columna D. ¿La columna? En la columna D. Quiero inmovilizar hasta apellido materno. Ah, perdón. En la columna E. Cualquier lugar de la columna E. Bueno, sí. ¿Qué dicen los demás? O sea, que me puedo ubicar aquí o acá, en cualquiera de estas celdas. Sí, profe. Inmovilizar y después que seleccione. Inmovilizar paneles. O sea, en la columna no se puede uno ubicar en cualquier parte, pero en la fila sí. Entonces no, es que en este caso de la fila es la fila superior. Es muy diferente. La fila superior. Pero aquí, está el panel. Recuérdense que si ustedes se ubican aquí, ese es un punto medio que usted le está diciendo que las que están arriba y las que están a la izquierda, movilizarlo. Entonces, ¿cómo haríamos para inmovilizar hasta apellido materno? Entonces nos ubicamos en área. Área. Después, Ajá, inmovilizar paneles, profe. movilizar. Claro. Miren que me estoy desplazando hacia abajo y no hay ninguna división. ¿Se dieron cuenta? Yo me muevo hacia la derecha. Ya están observando la diferencia. Movilizar panel. Disculpe, profesor, o sea, si es inmovilizar una columna, no me puedo ubicar en cualquier parte. No, hasta una columna, depende. No es que sea una columna. Aquí tenemos 4 columnas. Código, primer nombre, apellido materno, apellido paterno. Nosotros nos acabamos de ubicar aquí, en la primera celda a la derecha de la última columna que queremos inmovilizar. No me puedo ubicar aquí, porque al ubicarme aquí estoy buscando un punto medio ya sea para arriba y hacia la izquierda. Me va a funcionar hacia la izquierda, pero hacia abajo me está inmovilizando todo esto que está aquí. Ya, es que tenemos que ubicarnos a la derecha de esas columnas que queremos inmovilizar. Y entonces seleccionamos inmovilizar panel. Ya eso nos permite entonces ahora yo quiero inmovilizar la columna de código de producto.
¿Qué haríamos? Inmovilizar. ¿Sería? Me ubico entonces en código de producto, en la columna A. Quiero inmovilizar la columna código de producto. ¿Qué hago? A ver qué dicen los demás. Apoyen a la compañera. La columna B, profe. Sí. No, primer nombre, así como hicimos la anterior. Inmovilizar paneles. ¿Y tenía que ser necesariamente ahí? No, profe, se puede parar en la misma columna, ¿no? En cualquiera, porque yo lo hice acá y me lo hizo. ¿Dónde me puedo ubicar? ¿Dónde me ubico? En la columna de código de producto, en cualquier número, así Cualquiera de la estas exacto. celdas. Ajá, Cualquiera de exacto, estas celdas. cualquiera de las celdas. Movilizar. Inmovilizar primera columna. ¿Por qué la primera columna es código? ¿Y necesariamente ahí? Que puedo estar en cualquier parte de la base de datos. Y digo, inmovilizar primera columna. O está ubicado aquí, acá, ya. Después que cuando yo vaya a seleccionar la opción aquí en inmovilizar, escoja inmovilizar primera columna. Puede estar en Z800. Si te dice inmovilizar primera columna, él va a inmovilizar solamente la primera columna. Es muy diferente al caso anterior que queríamos inmovilizar hasta apellido materno. Yo me tengo que ubicar aquí. Aquí sí me tengo que ubicar aquí. Y él va a inmovilizar todo lo que está a la izquierda. Movilizar paneles, ya, establece ahí la división. Ya que con eso no se puede hacer como lo que acabamos de desarrollar. Yo no puedo venir aquí, colocarme aquí en área, por ejemplo, aquí en recursos humanos, en la celda E17, y decir inmovilizar paneles, porque me va a inmovilizar todo esto, hablando de filas, y también esto, que es lo que queremos. Pero además me está inmovilizando esto, que no lo queremos. Es saber ubicarse dentro de la base de datos de acuerdo a lo que se le está solicitando. ¿Ya? Preguntas. Ahora, si yo quisiera inmovilizar los primeros 15 registros, o sea, me refiero a desde el primer registro que dice Midra-337 hasta THEYO-94. Esos 15 primeros registros los quisiera inmovilizar. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde me ubico? En A16. ¿Dónde? A16. A16. Movilizar. ¿Y me podría ubicar en otro lugar? Sí.
sea que me puedo ubicar en E16. ¿Correcto? ¿Puedo ubicar en E16? Sí, profe. Sí. No, pues puedo ubicar. Acuérdense. No se puede ubicar ahí porque ahí ya es un punto medio que está diciendo, le va a cumplir con estas, pero además de esa, le va a inmovilizar esto que está acá. Hay que estar clarito en eso. Ubicarse aquí es la única. Tiene que ubicarse aquí y inmovilizar partes. ¿Estamos claritos? Ahora, si yo vengo y selecciono esto, y hasta la 14, y yo me voy aquí a inmovilizar paneles. Lo que está diciendo es inmovilizar la primera columna. No está haciendo nada. Yo me ubico aquí, 12, digo inmovilizar paneles, y me ubico acá en 26, digo inmovilizar paneles, se desactiva. No puedo tener dos inmovilizaciones en la misma, trabajando con las pilas, pero miren cómo se desactivó. Preguntas. Preguntas. ¿Estamos claritos ahora sí? Profesor, Yo sigo con la duda de la ubicación. Si me voy a ubicar, o sea, si voy a inmovilizar la primera columna, entonces sí me puedo ubicar en cualquier parte cuando la voy a inmovilizar. Pero Puedo si estar voy aquí, puedo estar en cualquier lado y inmovilizar primera columna. Si voy a inmovilizar la primera fila, también puedo estar ubicado en cualquier lado. Inmovilizar primera fila. Fila superior. Pero si quiero inmovilizar las dos primeras columnas, no puedo estar ubicado aquí. Porque aquí, por ejemplo, pues, aquí este punto, él va a inmovilizar, y yo escojo, selecciono inmovilizar paneles, él va a inmovilizar los paneles superiores, aquí, los que están por arriba, y los que están a la izquierda. A la izquierda, que no es lo mismo que yo diga, quiero inmovilizar código de producto y nombre y primer nombre que esté ubicado aquí. Porque el estar ubicado aquí es solamente me va a inmovilizar lo que está a la izquierda. No tiene nada por arriba. Yo digo aquí, inmovilizar paneles, listo. Ya. Y ahí está. ¿Observaron? Esa es la diferencia. Y lo mismo sucede acá. Si yo quiero inmovilizar hasta la fila 12, yo me coloco por debajo, pero no me puedo colocar aquí, en el fecha de ingreso, digamos. Debajo, que es la fila 13, es la fila 13, estoy aquí, pero estoy aquí en fecha de ingreso. Yo digo, inmovilizar paneles, ¿él qué va a hacer? Él va a trazar esto así, a la izquierda de él, y la parte de
Yo no quiero eso, yo quiero inmovilizar toda la fila 12. Entonces yo no puedo ubicarme. Yo tengo que ubicarme aquí. Ahí. No tiene nada a la izquierda de él. Así que yo vengo aquí, inmovilizar el panel. Hacia abajo. Hermano. ¿Preguntas? Ahora sí quedaron claritos. Bueno, este es el tema de inmovilizar panel, un tema bastante sencillo, al igual que el de quitar duplicados, temas sumamente cortos. El que tomó un poquito de tiempo también fue el de dividir texto en columnas, porque hay dos tipos de división, división delimitada y división de ancho fijo. Entonces, ahí en ancho fijo, pues usted tiene que establecer una regla dependiendo de dónde a dónde usted quiere ir separando los campos. Si no hay más preguntas, continuamos con el siguiente tema. Vieron que son temas muy cortos. Continuamos con el siguiente tema. Dígame. Profesor, disculpe, yo me tengo que retirar porque tengo que ir al IFARU a ver lo de la beca que no le pagaron el otro día a la niña. Ya. Oye, Ok. disculpe, yo sigo viendo la clase ahora cuando manda el video. Ok. Gracias. Ya entonces quedamos clarito con movilizar paneles. ¿No hay ninguna pregunta? Continuamos con el siguiente tema. Aquí, no guardar. El siguiente tema es la creación de mini gráficos. Mini gráficos. Déjenme buscar una información antes de entrar en el desarrollo de este taller. Porque tengo otro ahí que no está en papel. Perfecto. Los minigráficos de Excel. Los minigráficos de Excel son gráficos muy pequeños que caben dentro de una celda. Nos permiten mostrar el comportamiento de los datos a través del tiempo o representar las variaciones que existen en la información. Es importante saber que, a diferencia de los gráficos de Excel, los mini gráficos solo pueden representar una serie de datos a la vez. Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver dónde nosotros buscamos los mini gráficos. El gráfico, como dice la teoría, caben en una celda. A diferencia de los gráficos normales de Excel, que eso se da en Excel básico. Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a poner aquí producto, o aquí ventas, o aquí mouse, lado, monitor,
Esto, en lo que es gráfico, yo haría esto, en lo que es gráfico. Claro, no vamos a ver esto de gráficos, los gráficos de Excel, pues. Insertar, pero para que ustedes hagan una comparación. Insertar gráficos. Ya, tengo mi gráfico. De lo que, digamos que es las ventas, pues las ventas de mouse, ventas de mouse, de teclado, aquí está la venta de cada uno representado. Y usted puede hacer muchos cambios dentro de este tipo de gráficos, pero los Profesor, gráficos no. disculpe, ¿usted lo podría hacer de nuevo? Es que como yo tengo mi Excel está en inglés, me toca buscar cuál es la opción. Sí, pero Ujú. acuérdate que nada más lo estoy colocando, lo estoy haciendo como para que ustedes comparen la diferencia entre gráficos y mini gráficos, porque lo que vamos a ver es mini gráficos. Esto de gráficos pertenece al nivel de Excel básico. Lo voy a volver a repetir, pero para que o sea, no lo vamos esto, el gráfico de sí no lo vamos a trabajar, sino mini gráficos. Selecciono la información, me voy a insertar. Voy a insertar. Y aquí, en el grupo gráficos, yo tengo los tipos de gráficos aquí afuera. Dentro de este grupo que dice gráficos, yo tengo cada uno de los comandos que representa el circular, el de línea, el de columnas, el de barras. Los tengo aquí afuera, pero siempre me gusta ir a todas las opciones completas, que sería en el botoncito que está en la esquina del grupo gráfico, la esquina derecha. Ahí. Y entonces en todos los gráficos, y aquí tengo todos los gráficos. Y columnas, tengo los subtipos de gráficos de columna. Y yo seleccioné el de columna agrupada 3D, o sea, en tercera dimensión, ¿sí? A 3D y aceptar. Y ahí tengo, ese es un gráfico en Excel, el cual yo lo puedo cambiar. Le puedo cambiar la forma de las series, le puedo cambiar la escala, cosa que no puedo hacer en los mini gráficos, cambiarle la escala. Bueno, tantos formatos, pero puedo colocar un fondo en la parte, en el plano, que es la línea de división, el plano posterior, puedo colocarle una imagen, puedo colocarle un color, eso. Pero los mini gráficos solamente se manejan una celda, están limitados en cuanto a lo que podemos hacer con ellos. Y en mini gráficos solamente tenemos 3 tipos de mini gráficos. De línea, que es similar a un gráfico de línea, sí, a un gráfico de línea. De columna, que es similar al gráfico de columna. Y tenemos de ganancia o pérdida. Esto de ganancia y pérdida, este tipo de mini gráfico no tiene parecido con ningún gráfico de Excel, ya que solo representa 2 tipos de valores, ganancias o pérdidas. Un cambio positivo en los datos será representado como ganancia, mientras que un cambio negativo como pérdida. Lo vamos a ver a continuación en este ejemplo. Vamos a anotar aquí el ejemplo. Poner aquí.
Vamos a colocar enero. Aquí vamos a colocar mini gráfico. Lo ponemos aquí. Profesor, si está hablando está en mute. Sí, perdón. Sí, aquí tenemos los productos y tenemos la cantidad vendida por mes. Entonces vamos a construir el mini gráfico aquí de esta fila. Lo primero que hacemos para construir ese mini gráfico es seleccionar los datos que serán graficados, que son estos. Seleccionamos. No tenemos que seleccionar los títulos ni nada de eso, solamente los datos. Entonces nos vamos a la pestaña Insertar. Insertar. Y nos vamos al grupo Mini Gráficos. Mini Gráficos. Y yo voy a utilizar el mini gráfico de línea. Y voy a hacer aquí clic en línea. Va a aparecer esta pequeña ventanita donde dice elija los datos para el grupo de mini gráfico. Rango de datos de B2 a E2. Ese rango está bien, que es el que tengo aquí. Elija la ubicación donde se colocarán los mini gráficos. Entonces aquí, en este recuadro está esperando que yo le indique la ubicación.
que lo puedo hacer aquí directamente. Yo quiero la ubicación aquí mismo, en F2. Hago clic en F2 y él se coloca automáticamente aquí. Aceptar. Ahí está mi mini gráfico. Un gráfico de línea. Al crearse el mini gráfico de línea, observe que como yo estoy sobre él, acaba de aparecer otra pestaña que se llama mini gráfico. Porque si yo hago clic fuera, ya desaparece esa pestaña. Si yo hago clic en ella, aparece de inmediato. O sea, aquí una pestaña mini gráfico con una cinta de opciones donde yo puedo hacer cambios en este mini gráfico. Puedo cambiar a columna. Ganancia pérdida no, porque ahí no hay valores negativos. Regreso a línea. Puedo indicar el punto alto, punto bajo. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Preguntas de cómo se creó el mini gráfico. Se seleccionó los datos primeramente y nos dirigimos a insertar y seleccionamos el tipo de mini gráfico que queríamos construir, que era línea. El rango de datos ya estaba seleccionado, ya que yo seleccioné previamente ese rango. La ubicación tenía que indicársela haciendo clic, ya sea aquí o colocándola directamente aquí, F2. Ahora, ¿yo puedo crear ese mini gráfico de otra forma? Sí puedo. Puedo ubicarme aquí y sin seleccionar los datos, yo pudiera hacer esto. Insertar mini gráfico de línea. Pero ahora aquí me aparece la ubicación de forma predeterminada, porque al ubicarme aquí, ya yo estoy estableciendo la ubicación, más no el rango de datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Seleccionar, ubicados aquí en rango de datos, que el cursor está parpadeando ahí, usted viene y selecciona el rango de datos, que es este. Aceptar. ¿Me aparece? ¿Sí? Voy a deshacer. Disculpe, profesor, ¿puede volver a repetir el procedimiento? Ubicado aquí, que no estoy seleccionando los datos como el caso anterior, yo me fui a insertar en mi gráfico de línea. Ya me aparece la ubicación porque estoy ubicado aquí. Más no me aparece el rango de datos que voy a utilizar para conseguir el mini gráfico. Así que lo tengo que seleccionar. Tendría lo selecciono aquí. Y ya, aceptar. Esto lo que nos permite es lograr esa destreza en el manejo de la herramienta. Porque primero lo seleccioné los datos. Y si yo no seleccioné los datos y estoy ubicado aquí, ¿puedo hacerlo? Sí lo puedo hacer. Acaba de darse cuenta que sí. ¿Ya? Y le indico. Claro, el orden debe ser este. Usted seleccione y va y indica ya la ubicación. Pero sí lo puede hacer. Ahora, digamos que yo quiero crear el mini gráfico aquí, pero de estos dos productos. O sea, que yo selecciono esto aquí así. Me voy a insertar mini gráfico de línea, la ubicación. Digamos que aquí lo aquí. Aceptar. Miren lo que me mandó Excel. La referencia de la ubicación o del rango de datos no está. Porque el mini gráfico trabaja solamente con una fila de datos. Para poder hacer eso, si nosotros hacemos, perdón, si nosotros hacemos esto, digamos algunos ahí bien, seleccionan estas dos celdas, vamos a inicio, las combinamos, seleccionamos esta información nuevamente, vamos a insertar gráfico de línea, ubicación,
gráfico solamente trabaja con una sola fila de información. Entonces esas son limitantes, porque es un mini gráfico, es algo pequeño, como para representarlo como el movimiento aquí en este caso de las cantidades vendidas por mes. Ahora este segundo caso. Queremos graficar las ventas para el producto DEF 456. Entonces me ubico aquí, selecciono pues primero, insertar mi gráfico de columnas en este caso. La ubicación aquí. Es todo lo que tengo que hacer. Porque el rango de datos, como yo lo había seleccionado, aparece de forma automática. Aceptar. Y ahí está el gráfico de columna. Y me aparece la barra de herramientas de la pestaña Minigraph, que lo vamos a trabajar ahora. Entonces acá quisiéramos crear entonces estos mini gráficos. Quisiéramos esto así, insertar mini gráfico de columna, ubicación, aceptar. En este caso sí. En este caso sí. ¿Por qué lo está haciendo? A ver quién me dice. ¿Por qué él está colocando los mini gráficos correctamente? Y en el caso anterior que yo hice esto, que seleccioné aquí, fui a insertar mini gráfico de columna, por ejemplo, y la ubicación, digamos, H4, aceptar. ¿Por qué en este caso me manda error? Dice la referencia de ubicación o del rango de datos no vale. O del rango de datos. ¿Por qué? ¿Y por qué aquí sí me lo permite? Columna, ubicación. Ver quién me dice. A ver si ustedes han observado. Y me puede dar una respuesta. ¿No será porque no sé, no estaban combinadas y no estaban combinadas, pues? Porque lo que yo acabé de hacer aquí no estaba combinado. Ujú. Y después lo hice combinado y seleccioné el rango y tampoco me lo hice. Porque la teoría dice, el minigráfico solamente trabaja con una fila. Y aquí me hizo los dos minigráficos, ¿por qué? Porque yo seleccioné este rango, ¿correcto? Pues seleccioné el rango este, me fui a insertar gráfico de columna, pero en ubicación yo no le indiqué solamente F5, o por ejemplo G5. Si yo le indique G5, mira lo que va a salir. La referencia de la ubicación o del rango de datos no válida. En este caso, del rango de datos no válida, porque yo estoy tomando dos filas de datos y presentar ese resultado en una sola. ¿Qué yo hice aquí? La ubicación yo no le coloqué F5, yo le coloqué F5 a F6 y él repartió los resultados aquí. Si vengo acá y hago aquí, y establezco H5, H6, ahí está. Y está diseñando el gráfico para cada fila de datos. No ha hecho nada fuera de lo que está permitido. Muy diferente a los casos de combinar las celdas o de que yo seleccione dos rangos de filas y lo quiera colocar el resultado en una sola celda. Pues, o sea que trabaja con una sola fila de datos. Entonces vamos aquí al último. Dice, aquí hay valores negativos.
Así que vamos a utilizar un gráfico de ganancia o pérdida. Podemos hacer eso también. Directamente, usted lo selecciona. Si quiere tener los resultados, vamos a insertar, nos vamos al mini gráfico, pérdidas y ganancias. El rango está aquí, pero la ubicación usted tiene que seleccionar esta. Aceptar. Para que entonces le hagan un mini gráfico aquí, otro mini gráfico aquí. No puedo seleccionar únicamente F8. Ni tampoco puedo combinar celdas para representar dos filas de datos, o dos, o tres, o cuatro filas de datos, las que sean. No lo permite. Solamente al rango que corresponde. Eso es verdad. Más sin embargo, este resultado de aquí, por ejemplo, el primero, yo sí lo puedo presentar en una celda combinada, en un rango de celdas combinadas, para apreciarlo en un mayor tamaño. Eso sí lo puedo hacer, y lo vamos a ver ahora. Preguntas de la creación del mini gráfico. ¿Preguntas, muchachos? Continuamos, pues. Entonces aquí, otra particularidad de los minigráficos es que están vinculados. Están vinculados. Por ejemplo, aquí está independiente porque son diferentes. Pero en este caso, yo hago clic y miren que los dos recuadros quedan seleccionados. A diferencia del caso acá, porque acá es de línea y este es de columna. Y si hago clic acá abajo, también están vinculados. Es una particularidad de los minigráficos. Yo los puedo desvincular, sí, cómo no. Pero vamos a tomar este caso aquí del primero. Cuando yo hice clic, hago clic aquí donde está el minigráfico, de inmediato me aparece la pestaña minigráfico, donde yo tengo aquí para indicarle el punto alto, el punto bajo, los puntos negativos, si no hay puntos negativos, primer punto, último punto, marcadores. Punto alto. Voy a aumentar esto para que se logre, que no va a crecer el tamaño del gráfico, sino la pantalla. Entonces aquí, punto alto. Ahí le colocamos. Punto bajo. Punto bajo. Primer punto. Último punto. Ya no lo va a marcar porque el último punto es este. Marcadores. Ahí está. Está marcando, está colocando los marcadores donde hay valores. Los valores que se están tratando aquí, que son 4. 1, 2, 3, 4. Que esto lo que ustedes observan, miren cómo trabaja. Primer punto, quiere decir que este es 68. Segundo punto es 61, o sea que baja un poco. Pero no tenemos segundo punto aquí, tenemos primer punto y último punto. El último punto, 79, es el de acá. Entonces, si yo establezco marcadores, sí me aparece entonces 68, este 61 y este 55, que es el más bajo, y sube a 79. Y de inmediato a la derecha tenemos estilos, que ya es como el maquillaje que yo siempre le llamo a los gráficos. Los maquillajes, que lo quiero verde, que lo quiero azul, que lo quiero naranja. Yo voy cambiándole aquí el color. Y tenemos. El color del mini gráfico. Si abro aquí, puedo cambiar el color. Púrpura, no sé qué color es. Ahí está. Ciruela. También, ¿qué puedo hacer? El grosor de la línea del mini gráfico. Ahora mismo dice que es de 1/4. Pues si yo lo quisiera de 2/4, yo hago clic. Se va explorando cada una de las opciones que tenemos. Grosor
un punto. Ahí tenemos. Tenemos también el color del marcador. El marcador son los cuadritos esos, los puntitos esos que están ahí. Color del marcador. Puntos negativos no hay, marcadores sí. Aquí podemos cambiarle el color. Damos el color rojo. ¿Sí? Color de marcador. Marcadores. Punto alto. Ah, que el punto alto lo quiero en este color. Y color de marcador, el punto bajo lo quiero en amarillo. Y eso es lo que representa el mini gráfico. Ah, que lo quiero borrar, lo borro aquí. Borrar. Borrar el mini gráfico. ¿Preguntas? Disculpe, profesor, ¿puede volver a hacerlo de los puntos? Porque no fui capaz de hacerlo aquí. Todos los puntos. ¿Cómo se, Aquí en cómo es el para mini que? gráfico, en la pestaña de mini gráfico te quita los marcadores. Quita punto A, último punto, primer punto, punto bajo, punto alto. Entonces se lo agrega aquí, estando en la pestaña de mini gráfico, aquí tiene el grupo mostrar. Entonces usted le indica el punto alto, digamos, y el punto bajo le interesa, y ahí ya los marca. Entonces le puede poner un color a cada punto, a cada marcador. El color de marcador para el punto alto, digamos que lo quiere en rojo. Para el punto bajo, lo deja así en amarillo. ¿Ya? Es todo. Y aquí entonces borrar. ¿Alguna otra consulta? En relación a los gráficos vinculados es cuando son del mismo tipo. Fíjense que aquí estaban separados, pero en cambio acá no. Y cuando yo hago clic en uno, se seleccionan ambos. Si hago clic en el segundo, se selecciona el primero también, porque son del mismo tipo. Entonces, independientemente si hago clic en este o en el otro, aquí me aparece una opción en la pestaña mini gráfico. Al final de las 5 opciones tenemos borrar, pero tenemos también desagrupar. Desagrupar. ¿Ya? Cuando hago clic en desagrupar, listo. Ya hago clic en este y este es independiente uno del otro. Pero si yo selecciono aquí ambos, con el mouse, miren, selecciono las dos celdas, me aparece entonces agrupar y se agrupa. O sea que los cambios que haga en uno se reflejan en ambos. Si quiero hacerlo de forma diferente, desagrupo. Entonces aquí yo le puedo poner un color del mini gráfico verde. Tengo acá color del mini gráfico, este color, cuando están desagrupados. Pero cuando están agrupados están vinculados y reciben entonces el mismo color. Ganancias y pérdidas, su nombre lo dice aquí. Yo los desagrupo, desagrupar. Y fíjense, empezando de izquierda a derecha, menos 12, que es este que está aquí. Después subió a 45, pero después bajó a menos 47 y después subió a 98. Y ahí tenemos la representación. ¿No? ¿Preguntas? Vieron que es un tema bastante sencillo.
Un momentito. Quiero mostrar, quiero crear este mini gráfico. Tengo aquí. Lo quiero crear, pero lo quiero y así, digamos. Yo quiero el mini gráfico. Yo quiero crear, estaba tenía el micrófono. Yo quiero crear este mini gráfico, pero en este rango. Y digamos, antes de seleccionar los datos, yo tengo que seleccionar el área y combinar las celdas para que sea una sola celda. Entonces, voy a combinar estas celdas que están aquí. Luego, combinar celdas, una sola. Entonces, yo voy y selecciono los datos. Selecciono esto. Lo voy a insertar. Mini gráfico de columna. Ya está correcto el rango de datos. La ubicación, ¿cuál es? Esta, H2. Pero dice H2 porque yo combiné este rango de celdas en una sola. Aceptar. Aquí sí me permite eso, pero yo no estoy infringiendo. Estoy siguiendo las reglas de los minigraphs. Se está creando en una sola celda, con datos de una sola fila. No hay ningún problema. Si usted quisiera ver el gráfico en un tamaño más grande. Vuelvo y lo repito. Quiero crear este mini gráfico en un rango específico de celdas. Pero este rango yo lo tengo que combinar previamente. O sea que yo vengo aquí, combino, digamos esto, selecciono este rango, combinar y centrar. Y después voy y selecciono mi rango de datos, voy a insertar mi gráfico de columna, ubicación, H1, aceptar. Y ahí está. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Una duda? ¿En algún informe que usted quiera presentar, quiera visualizar gráficamente, digamos, cómo se está moviendo la venta de un producto, las cantidades, digamos, por mes, semana? Se puede usar el mini gráfico para ilustrarlo de una manera sencilla, el movimiento de cada producto, ¿va? Haciendo una comparación. Porque siempre es bueno no solamente tener un cuadro así, datos, sino gráficamente. Uno visualiza ese aumento o disminución de un producto, la venta de un producto. Entonces, para borrar el mini gráfico, parece que me coloco aquí, borrar. Voy a cerrar aquí.
guardar. Y entonces voy al taller número 1 de mini gráfico. Solamente tenemos un taller, con este taller es suficiente para que usted practique. Tenemos varios cuadros. Aquí tenemos el primer cuadro. Dice circuito hombres y mujeres. Diseño un mini gráfico de columna en el rango de E2 a E9. Diseño un mini gráfico de columna en el rango de E2 a E9. O sea que para cada circuito yo voy a tener un gráfico de columna. Ahora la pregunta, parte de lo que tenemos aquí, me está diciendo que quiere un mini gráfico de columnas en el rango de E2 a 9. ¿Cuál sería la forma más rápida de crear ese gráfico de columna para cada circuito? ¿Cuál sería la forma más rápida de crear este mini gráfico de columna para cada circuito? A ver, ¿quién me dice? Voluntario que me diga. Guard, ¿qué me dice Guard? Hola, buenos días, profesor. Yo lo acabo de descargar y lo que estoy haciendo es seleccionando toda la información, o sea, lo que está debajo de los headers. Em, ¿Qué? dice que ¿Qué? columna. No, desde el C, o sea, como dice, diseño un mini gráfico de columna en el rango E2, E9. O sea, lo que yo entiendo, no sé si mi entendimiento está equivocado, pero que es como un mini gráfico por Circuito. cada, Esos son por cada circuitos. circuito. Exacto. Y de la columna E a la 9, que sería como de la línea 2 a la 9. Entonces yo lo estoy seleccionando todo. ¿Qué estás seleccionando? Mm, bueno, son como edades, pues no sé, 40, 30, 50, esa parte hombres, mujeres. El No, son gráfico de cantidades, columna. son cantidades de hombres y Ok. mujeres. Pero la pregunta dice aquí, diseño un mini gráfico de columna en el rango de E2 a E9, pero yo quiero saber cuál sería la forma más rápida de trabajar, de crear esos mini gráficos de columna para cada circuito. ¿Cuál sería la forma más rápida? Bueno, no sé, lo que yo hice fue seleccionar todo lo que está debajo de hombres y mujeres, o sea, desde B2, ajá, y entonces me fui a insertar columna, ahí donde está mini gráfico, columna, y entonces ahí donde dice ubicación, córralo un poquito como hacia la G, entonces seleccioné de la E2 a la E9 y le di entonces aceptar. Sí, correcto, esta es la forma más rápida. Porque la otra forma es que usted lo hiciera individualmente, que es lo mismo. Porque yo vengo aquí, selecciono, y entonces me voy a insertar gráfico de columna, la ubicación, y es lo mismo. Tendría que hacerlo 7, 8 veces, ¿ya? Pero al seleccionar toda la información e indicarle cuando va a crear el mini gráfico, e indicarle el rango completo donde van a estar los mismos,
que fue esto, ¿sí? Que fue este rango. Ya cada minigráfico va a ajustarse a la celda que corresponde. De la forma más rápida, porque lo pudieran hacer individual. Pero eso, imagínense, tenemos 50 circuitos, imagínense hacer uno por uno. Ya. Y si hago esto, también, es como una fórmula. Fíjense. Observar. Coloqué aquí, como todos llevan el mismo, como digo, el mismo procedimiento de que seleccione el rango y se va a hacer, y el resultado lo tiene en la celda que está ahí contigo. Yo hice esto como si fuera una fórmula. Coloqué aquí en la parte inferior derecha de la celda, presioné el botón izquierdo y rellené la serie hacia abajo. Son truquitos que usted en algún momento los utilizará para ahorrar tiempo. Entonces aquí voy a seleccionar esto, voy a seleccionar esto y me voy a borrar. Porque ya aquí tenemos la respuesta que hizo la capa. Entonces acá vamos a la derecha. Nos dice, tenemos estos datos. Diseña un minigráfico de ganancia o pérdida. Debe presentar el gráfico en el rango de L2 a L5. Los minigráficos deben quedar separados. Entonces, es el mismo procedimiento que el anterior. Es que selecciono este rango, me voy a insertar minigráfico de ganancia y pérdida. Y lo quiero en el rango de L2 a L5, sería este rango. Aceptar. Entonces me dice las indicaciones, los minigráficos deben quedar separados. ¿Qué tengo que hacer entonces ahí? ¿Qué tendría que hacer? Desagruparlos. Desagrupar. Correcto. Entonces tengo independientes, con independientes. Y solamente se está representando un solo valor, que son los grados por ciudad. 13, pero si ustedes observan, dentro de mi celda, esta barra está ubicada hacia abajo. A diferencia de esta, que está ubicada hacia arriba, dentro de la celda. Por eso tenemos que observarlo. Bajo, negativo, arriba, positivo. Vamos al siguiente cuadro que tenemos aquí. Y el último. Tenemos un cuadro de gastos de luz, agua, teléfono, papelería para los años del 94 al 99. Me dicen aquí, diseñe un minigráfico de columna del año 96 en el rango de I7 a J20, I17 a J21. A ver, ¿alguien que lo quiera desarrollar? ¿Voluntario? Mónica, ¿qué nos dice Mónica? ¿Cómo lo desarrollamos, Mónica? Bueno, profesor, me ubico en el rango I17, J21. I17, J21. Y luego voy a insertar minigráfico. Antes de eso no tiene que hacer algo. Porque el resultado, o sea, el gráfico de columna de los gastos para el año 96 debe aparecer en este rango. Me ubico en
en los gastos del año 1996. Pero esto tiene que agruparlo, porque me lo está pidiendo no me lo está pidiendo en solamente la columna I, sino también en la columna J. O sea que ese mini gráfico va a salir en esta manera. Ya, o sea, es agrupado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ay, a ver. Combinar las celdas, combinar y centrar. Mm, Y después selecciono el año, los gastos sí. en el gráfico de columna del año 96. Serían estos los datos. Insertar, gráfico de qué dice, de columna. Columna dentro de esto. Está. Ahí está. Hemos creado el gráfico de todo esto. Luz, agua, teléfono. Lo hemos ubicado en esta celda que dice aquí, en este rango. Por eso que yo les decía que esto no lo puede trabajar así. Si yo selecciono esto aquí así, no, o vengo acá, lo voy a insertar, gráfico de columna, el rango, que dice ahí I17 a J21, y aceptar, mire lo que sale. La referencia de ubicación no es válida porque las celdas no se encuentran en la misma columna o fila. Seleccione celdas que estén en la misma columna o fila. Estoy utilizando dos columnas diferentes porque ya están independientes. Pero si yo hago esto, combino, ya es una sola columna. Yo vengo y tomo los datos aquí, insertar, columna, ubicación, esto, aceptar. Aplique el estilo de mini gráfico vistoso número 3. Con el gráfico seleccionado, aquí están los estilos. Pero dice que quiere el vistoso número 3. Ahora aquí, vistoso número 3. Vengo para vistoso. Habría que buscar aquí nombre, vistoso número. Menos 3, pero no lo veo vistoso. Ahí está. Picamos. Y ese sería entonces la solución a este cuadro que tenemos. ¿Alguna pregunta? Mónica, ¿se dio cuenta? Sí, profesor, me di cuenta, pensé, o sea, Sí, me equivoqué ahí en la parte de combinar y centrar. porque aquí me lo están Gracias. solicitando en ese rango. Así que yo tengo que previamente combinar ese rango, porque ya que me lo está pidiendo I17 a J21. Pero si hubiera dicho en el rango de I17 a I21, era diferente. Y ahí no hay problema. O vamos a ponerlo, porque ya ahí tenemos datos, tenemos información, a poner de L17 a L21, ahí no hay problema, porque yo vengo y hago esto, insertar mini gráfico de columna, ubicación sería de L17 a L21. Aceptar. Ahí tenemos. A ver. No, verdad que aquí tenemos un solo dato. Bueno. Si hacemos eso, y así, insertar, gráfico de columna, estamos seleccionando diferentes filas. Yo vengo aquí y selecciono, no es de 17, sino de aquí, ahora sí. Acá ya había seleccionado L17, no es L17, ya L18. Hay que errores que se dan de vista. ¿Sí? Entonces sería
aquí. Ahora sí. Estaba seleccionando desde acá, no tengo. Tiene que corresponder a la fila donde están los datos. Eso sería en este caso. Pero el caso era que quería en este rango. Así que teníamos que combinar las celdas para entonces tener ese gráfico en una sola celda. Pasamos aquí. Este es el último. Exportaciones de banano. Diseño de mini gráfico de línea para el mes de marzo. A partir de G29 a K35. ¿Qué tenemos que hacer ahí para desarrollar ese primer punto? A ver, ¿quién me dice? No le escuché. Que no se le entiende. Bueno, me imagino que usted me está diciendo que combinar las celdas. Es que no se escucha bien. Combinar las celdas de G29 a K35. Hasta acá. K35. Aquí. G29 a K35. Combinar las celdas. Y se quiere un mini gráfico de línea para el mes de marzo. O sea, que es esto nada más. Entonces, el mes de marzo. Voy a insertar mi gráfico de qué? De línea. Línea. Ya está el rango de datos correcto. La ubicación sería esta. Aceptar. Aquí está el gráfico de línea. Pero previamente combinamos ese rango. Marque el punto alto y bajo. Bueno, ya cuando usted queda sobre el mini gráfico, acuérdense que le aparece de inmediato la pestaña de mini gráfico con sus cinta de opciones. Y me está diciendo marque el punto alto y bajo. Punto alto y bajo. Ahí está. Ahí lo marca. Aquí. Ahí está. Punto alto y punto bajo. Aplique color púrpura para el punto alto. Entonces usted se va acá a color del marcador. Para el punto alto es púrpura. Y aplique color rojo para el punto bajo. Bueno, ya el punto bajo ya está en rojo. Ya tenemos que cambiar. Aplique el color naranja al mini gráfico. Color del mini gráfico. Naranja. Y un grosor de 2 1/4 punto. Ahí, color del mini gráfico, grosor 2 1/4. Está el punto alto, púrpura. Está el punto bajo, rojo. Y el color del mini gráfico, naranja. Eso es todo. Y hemos cumplido con lo solicitado para este cuadro de exportaciones de banco.